Y aquí estamos, como cada semana, ya parados en enero definitivamente, y como siempre lo hemos hecho, la bienvenida es musical. Bienvenida musical y como decíamos, parados ya en enero, época de vacaciones para algunos, de mini vacaciones, de casi vacaciones, porque mezclamos un poco trabajo con un descanso. Entonces a esta música alegre que lleva el nombre de una flor le agregamos estas imágenes de la República Argentina que invitan precisamente a vacacionar. Y hoy especial encuentro porque vamos a recordar en parte el advenimiento de la siembra directa en la República Argentina, porque en septiembre pasado se cumplieron 40 años, nada más y nada menos, de una primera reunión que desde INTA Marcos Juárez se impulsó para comenzar a hablar de este sistema de siembra directa, que comenzó como una posibilidad y se convirtió en el gran cambio de paradigma de la agricultura argentina. Así que agradeciendo este material que fue producido por la sección Comunicaciones de INTA Marcos Juárez a través de Andrés del Pino, vamos a comenzar a desarrollar esa parte de la gran historia de la siembra directa en la Argentina con este compacto, con dos pioneros de aquel momento, el ingeniero geólogo Hugo Marelli y el ingeniero agrónomo Alfredo Latanzi. Empezó un poco antes del 74, porque INTA Marcos Juárez tenía un trabajo en conservación de suelo con un convenio con las Naciones Unidas que empezó en el 69. Ese proyecto era para controlar el problema de erosión en la cuenca del río Carcarañá, que iba parte de Córdoba y parte del sur de Santa Fe. Una zona que tuvo muchos años de erosión, pero cuando llegó la soja, el sistema de siembra de soja era con mucha labranza y eso aumentó el problema de erosión. El asunto era darle una solución. Se formó un grupo de trabajo de varios técnicos y los primeros trabajos era hacer terrazas, desagües, y también se empezó a hacer ensayos de siembra directa. En el año 68 la estación de Marcos Juárez publicó el primer trabajo de siembra directa de maíz con un sistema bastante rudimentario, ¿no? Cuando comenzamos los ensayos que formaban parte de exploratorios primeros de la siembra directa, a lo que llamamos cultivo sin labranza en su momento, porque tuvo varias definiciones, nosotros realizamos ensayos con diferentes tratamientos y con diseños estadísticos en la estación experimental, y como complemento una red de ensayos vinculados esencialmente con la soja, pero también con otros cultivos, para ver, digamos, cómo se comportaba la siembra directa en los diferentes ambientes, diferentes condiciones climáticas, diferentes tipos de suelo. Y dentro de la experimental quedan todavía esos ensayos, que eran bastante, porque se trabajaba con otros especialistas en Río Cuarto, con la gente de Castelar, me acuerdo del ingeniero Ferrando, de Príncipe, Matana y Colodro de Río Cuarto, y estos ensayos tenían la finalidad de evaluar a largo plazo el rendimiento, en principio, y variables químicas y físicas del suelo, porque era un condicionamiento que veríamos si nosotros ofrecíamos una alternativa de producción como la siembra directa para paliar en parte el efecto de la erosión hídrica. Queríamos saber qué pasaba con algunas variables. Otras estaciones también habían hecho experiencia en Pergamino, Fagioli había intentado hacer siembra directa de maíz en la década del 60. Estaba impulsado un poco por una firma que en esa época era Duperial, que vendía un herbicida, el Gramoxone, que ellos trataron de difundirlo para hacerla, era un desecante de malezas, ¿no? Y con ese proyecto del FAO fuimos a Estados Unidos, casi todos los técnicos, a hacer un posgrado. En Estados Unidos se estaba haciendo también siembra directa de algunos cultivos, de soja, de maíz. Y a la vuelta empezamos a hacer los primeros ensayos en el año 74 con soja. Y la verdad que la soja tuvo un comportamiento excelente. Fue una sorpresa que creciera mejor en siembra directa que en labranza convencional. Y eso lo vieron también los productores, que es una alternativa muy interesante, ¿no? Y bueno, empezamos a interesar a las fábricas de maquinaria, a Agrometal, a Migra, y acá hay algunos de los modelos primeros que ellos adoptaron, a Gerardi en Casilda, Schiarri en Marcos Juárez, y otras que también
se fueron agregando para solucionar el problema de hacer la siembra, o sea, adaptar los equipos a eso. Y el INTA importó la primera sembradora, una máquina de Estados Unidos, que sirvió un poco de modelos para el resto de la fábrica. Era una Alice Chalmers con la cuchilla ondulada, que era la que abría el surco. Agrometal empezó a fabricar las cuchillas onduladas, que le permitió a toda la fábrica adoptar el sistema, y la parte de maquinaria se fue adaptando bastante rápido. Nosotros empezamos con soja, después lo ampliamos a maíz, a girasol, a trigo, y todos se comportaban bien, no tanto como la soja, que crecía muy bien. Los demás cultivos tenían requerimientos de más fertilización, era un poquito más difícil. Estos ensayos que estaban, el trigo-soja, que es casi el más viejo por algunos meses, pero también teníamos el ensayo de rotaciones, donde hay diferentes secuencias de cultivo, el ensayo soja-soja, maíz-maíz y trigo-soja, y después algunas franjas demostrativas que comenzamos y que en definitiva nos permitía cuantificar la evolución, básicamente el carbono, ¿cierto? O sea, la materia orgánica cómo evolucionaba. Sabemos que necesita tiempo para marcar una diferencia y eso es lo que estamos haciendo ahora preparando las publicaciones de estos 5 ensayos de larga duración, donde se va a apreciar cómo evoluciona el carbono orgánico del suelo, donde podemos adelantar que de los sistemas de labranza empleados, independientemente de las secuencias y de los ensayos, como tenemos la oportunidad de conocer los valores iniciales, o sea, lo que llamaríamos pretratamiento o línea base cuando comenzó el ensayo, todos esos los valores de carbono de esa época son mayores que los que encontramos ahora, después de 40 años de los ensayos. O sea que en principio nosotros tenemos la siembra directa como que almacena y retiene más carbono, pero no secuestra ninguno de los elementos o de los tratamientos que vimos, porque los valores son menores ahora que lo que teníamos al principio, ¿no? Datos, estadísticas que fueron usándose con el transcurso del tiempo y le fueron dando forma a este sistema por aquella época, como decíamos, como una posibilidad y luego convirtiéndose en la gran revolución de la agricultura argentina. En el próximo tramo tendremos más detalles. Cerramos con esta propuesta musical que elegimos para hoy sobre estos paisajes de la República Argentina que, como decíamos, también invitan a vacacionar. Aquí está la propuesta musical elegida para hoy, con un ritmo alegre y las imágenes que hemos elegido de distintos lugares que en algún momento hemos recorrido, como le decimos siempre, y hoy los compartimos con todos ustedes. Y abrimos este segundo tramo para continuar desarrollando esta historia de la siembra directa en la República Argentina. Un sistema de labranza que vino a cambiar todo lo que se hacía hasta ese momento, como ya estuvimos viendo algunos pasajes. Pero ahora el ingeniero agrónomo Alfredo Lattanzi abre este compacto recordando la aparición de la soja en la agricultura argentina. La soja entró en la década del fin del 60, era maíz, trigo y algunos cultivos de segunda de sorgo, de mijo, pero básicamente era eso. Y bueno, la soja entró como doble cultivo trigo-soja. Entonces, ¿qué hacía el productor? Cosechaba el trigo, quemaba el rastrojo, araba, rastreaba, no sé, 10, 12 pasadas de herramientas para poder refinar el suelo, porque la soja exigía un suelo bien fino para poder germinar en forma muy superficial, ¿no? Y eso era como preparar el suelo para que se lo lleve la lluvia realmente. Los daños que hacía eran enormes, ¿no? Todavía quedan. El que recorre los campos acá de la cuenca del Calcañá, las cárcavas y la erosión de esa época, ¿no? También hemos medido micronutrientes y otras variables químicas y físicas que nos van a dar en el tiempo cuál fue la tendencia de evolución de sus valores para ver realmente la importancia de la siembra directa para el suelo, que sabemos que la tiene, pero a veces se la magnifica y se le carga a la siembra directa responsabilidades que no tendría, como en el caso que hablaba Alfredo antes del sistema del problema de erosión hídrica, donde después de un sistema, digamos, que uno puede incrementar la infiltración o la percolación del agua en el suelo, debe manejar el escurrimiento, aunque sea en siembra directa, y con pendientes importantes del 1 al 3%, se necesitan otras prácticas como las terrazas o los desagües para manejar el escurrimiento. Pero así todo, la siembra directa retiene más carbono que el convencional o que la labranza reducida, sin evidenciar un secuestro
de carbono importante, ¿no? Y con esto quiero decir que mantiene el carbono y no lo reemite a la atmósfera como gas de invernadero. Y entonces, bueno, estos ensayos de larga duración permiten verificar o conocer esta evolución. Nosotros hicimos una red de ensayos en lotes de productores en el 75, 76, parcelas demostrativas y comparativas de rendimiento con labranza convencional y siembra directa, con distintas alternativas de siembra directa con distintos modelos de máquinas, y eso le permitió a mucha gente ver el sistema. Las agencias de extensión colaboraron mucho en eso, buscando demostradores y todo. Y muchos productores empezaron a hacer lotes comerciales con distinta suerte. El problema era controlar las malezas. Los fracasos se debían básicamente a cuando las malezas se escapaban, digamos, porque no había un herbicida realmente efectivo para hacer un control seguro de las malezas, y el costo también se elevaba. Eso era en la época del 74, 75, cuando todavía no se podía usar el glifosato, que apareció, apareció antes, pero el costo que tenía era prohibitivo, entonces no se empezó a usar hasta fines del 80. Es importante, digamos, mantener estos ensayos de larga duración, porque en otros lugares, digamos, cuando uno busca bibliografía ve que son interesantes los resultados que están obteniendo y lo mantienen en varias partes del mundo. Hasta tal punto, digamos, son importantes que el Agronomy Journal, cuando cumple 100 años, nos invita a participar de un calendario que hace de los ensayos dentro de los grupos de ensayos más viejos que hay en todos lados. Y bueno, eso es importante porque muestra que estamos en el buen camino, y es importante mantenerlos para poder evolucionar, conocer la evolución de las variables en mayor cantidad de tiempo. Cuando comenzamos los ensayos en el año 74, se le daba mucha importancia a los nitratos, o sea, la evolución de los nitratos, porque había una relación directa con la humedad del suelo y el nitrato a la siembra, de técnicos que nos acompañaron en su momento acá en Marcos Juárez, como digamos el doctor Bonell, Puricelli, Novello y tantos otros que me puedo estar olvidando. Había una importancia muy grande, lógicamente, de la materia orgánica, del fósforo, pero básicamente los nitratos. Y nosotros en los primeros años era el valor que determinábamos, y de vez en cuando sacábamos algunos valores al principio de materia orgánica a una profundidad de 0,18, que era la profundidad, digamos, de arado. Eso formaba parte de un protocolo, y nosotros lo seguimos hasta que nos dimos cuenta de darle mayor importancia a variables que, si bien cambiaban menos rápido, pero eran mucho más importantes porque sustentaban la fertilidad o la productividad, o lo que se llama ahora la sustentabilidad productiva de los suelos. O sea que pasamos por varias etapas, tal es así que a partir del año 79 nosotros tomamos los valores de materia orgánica a diferentes profundidades, y de esa manera podemos constatar la evolución en diferentes capas del suelo con los ensayos actuales. O sea que fuimos pasando por diferentes etapas vinculadas a la evaluación de las propiedades del suelo con respecto a este sistema de labranza. Cuando salimos a hacer afuera los ensayos, llamaba la atención porque en ese momento el sistema convencional era el método básico de implantación, y si hablamos de la secuencia trigo-soja, más todavía. No nos olvidemos que para diciembre el productor tenía una alternativa: o enterraba el rastrojo de trigo o lo quemaba. Era característico ver columnas de humo alrededor del experimental, quemando el rastrojo de trigo para conformar una cama de siembra mucho más prolija para la soja. No nos olvidemos que tenemos un suelo de textura franco-limosa que se plancha, entonces entrábamos en una época del año de mucha lluvia, y ese suelo refinado hacía que se planchara el suelo y teníamos una emergencia a veces complicada. Pero además la siembra directa, que era directamente sembrar las hojas sobre el rastrojo de trigo, con máquinas adaptadas en su momento, otras más especializadas, permitía mejorar la fecha de siembra y conservar mejor la humedad que teníamos por el rastrojo de trigo, y de esa manera, digamos, era más eficiente lograr un buen rendimiento en las hojas de segunda. Ahora, esto conformaba un sistema diferente, y eso atraía la atención de técnicos y de productores, y eso enriqueció en parte porque todos aportaban sus ideas, sus experiencias iniciales en esto, en las cuales, digamos, desde el punto de vista de la siembra de maquinaria agrícola avanzaba bastante bien, con la participación de fabricantes de maquinaria, especialmente sembradoras, pero el tema básico, como decía Alfredo, era el control de maleza. Nosotros utilizábamos el gramoxone, digamos que era aportado por Duperrier, que formaba parte de este grupo inicial,
Y después teníamos rebrote de maleza, de gramínea, o sea que ahí después empezábamos a jugar con el linurón y lazo, digamos, eran herbicidas podemergentes que para que actuaran bien necesitábamos de una lluvia para que se incorpore al suelo. O sea que el control de maleza era un problema hasta tal punto que se idearon diferentes métodos. Me acuerdo acá en la fábrica Tero de General Roca se hizo una herramienta portapico con unas pantallas que protegían la línea de soja y aplicaba el gramoxone entre líneas. No nos olvidemos que todos los ensayos, en ese momento el espaciamiento era 70 centímetros, se quedaba un espacio bastante grande para la evolución de la maleza. O sea, todo esto generó un interés y una participación activa, no como observadores, sino como integrantes para mejorar esta tecnología, y eso hizo que se acercaran. Y esa activa participación de productores y técnicos hizo que este sistema de siembra directa, que se presentaba como una alternativa, se convirtiera en una verdadera transformación de la producción agrícola en la República Argentina. La cuenta regresiva de nuestro andar por el campo de hoy lo iniciamos con esta propuesta musical que hemos elegido sobre las imágenes que, como ya le dijimos, son lugares para vacacionar en la República Argentina. Y vamos a ir buscando el final de este repaso somero de la historia de la siembra directa en la Argentina, hablando ahora con el ingeniero agrónomo Alfredo Lattanzi de aquellos ensayos que se hacían, porque todo se hizo a fuerza de ensayos, de descubrir errores dentro de esos ensayos y ir tomando nota para aplicarlos en la práctica y darle forma a todo esto de la siembra directa. Ensayos que se hacían, recuerda el ingeniero Lattanzi, en campo de productores. En los lotes de productores eran ensayos anuales. Sembrábamos las parcelas con los 2 sistemas de labranza o 3 para que el productor viera y para que ver también en distintas zonas cómo actuaba y en distintas condiciones de manejo. Teníamos en Las Rosas, en Cañada de Gómez, en Casilda, en San José de la Esquina, Camilo Aldao, y después en el oeste hasta General Cabrera, que es una zona mucho más seca. En esa época era muy seca. Y eso lo hicimos durante 7 u 8 años, parcelas de ese tipo. Y bueno, ahí el productor la vio y cada uno empezó a ensayarla con sus propios medios, ¿no? Adaptando su máquina y adaptando el control de maleza a sus condiciones. Eso tuvo un entusiasmo muy grande durante 7 u 8 años. Después, medio que se aplacó el entusiasmo porque el control de maleza era realmente complicado, ¿no? Y eso enfrió un poco el ánimo del productor hasta que aparecieron después los nuevos herbicidas, unos 10 años después. En Estados Unidos el lugar donde más se hacía siembra directa era en Kentucky, en la Universidad de Kentucky. Había un profesor, Shirley Phillips, que fue el que impulsaba eso en esa zona, y vino a Marcos Juárez en el año 77 o 78, y él, bueno, recorrió la zona y nos dio algunas ideas también muy buenas. Después un grupo de nosotros fuimos a Kentucky 3 semanas a un entrenamiento, recorrimos casi toda la zona de siembra directa de Estados Unidos, y también Duperial nos invitó a Inglaterra, donde tenían ellos los campos experimentales. Bueno, eso fue una forma de juntar experiencias. Bueno, en Brasil también habían empezado en el 75 a hacer siembra directa en unos suelos muy distintos a los nuestros, con otras condiciones. Se fue juntando toda la experiencia que había disponible en todos lados, y eso fue lo que impulsó un poco la cosa, ¿no? La experiencia que se fue acumulando desde distintos sectores y escenarios productivos de la República Argentina fue lo que le dio el sustento y el desarrollo a este sistema de siembra directa. Ahora el ingeniero Alfredo Lattanzi recuerda específicamente aquella primera reunión realizada en septiembre de 1967 para hablar de este sistema de siembra directa y ver qué se podía hacer. Vino gente de Balcarce, de Anguil, La Pampa, de Bordenave, del Chaco,
Cada uno tenía su propia experiencia y fue básicamente eso, juntar todo lo que había, discutir los problemas y analizar cómo se podía mejorar. Vinieron más de 300 personas, ¿no? También muchos técnicos que querían enterarse de lo que era esto, algunos productores también. Había mucha experiencia en muchos lugares del país sobre ese tema. Y duró casi 3 días la reunión. Nos pusimos al día todos de qué había y cuáles eran los problemas para seguir mejorando, ¿no? Creo que todos quedaron muy motivados. Y a la vuelta ampliaron los trabajos, se empezó a hacer ensayo en muchos lugares del país y yo creo que fue muy fructífero en ese sentido, ¿no? Incluso participaron gente de Brasil que nos trajo la experiencia de Brasil. Yo creo que fue el germen también de las posteriores reuniones que después se repitió en el 79 y después cuando se creó APRESID en la fin de los 80 continuaron con ese tipo de reuniones todos los años, ya mucho más grande, con mucha más participación de gente y todo eso. Y para cerrar definitivamente todo este repaso, Andrés del Pino le pedía al ingeniero Alfredo Lattanzi su visión personal de todo aquello que se presentaba como una alternativa y resultó ser todo un cambio de paradigmas en el laboreo de la tierra, en la agricultura argentina. Mira, uno nunca piensa qué trascendencia puede tener la cosa. Lo que nosotros queríamos hacer básicamente era solucionar el problema de la erosión que causaba el cultivo de soja, que era realmente tremendo, ¿no? Y después se amplió a todos los cultivos. Empezamos a hacer un sistema de doble cultivo trigo-soja en siembra directa. En ese momento no estábamos intentando hacer siembra directa continua. Recomendábamos hacer el doble cultivo en siembra directa, el trigo con una labranza mínima, el maíz con una labranza con arado de cincel, y después se fue, el entusiasmo de la gente y muchos técnicos particulares, hacer todo en siembra directa. Esa fue una etapa que surgió después de esto, ¿no? Y eso se transformó en lo que después es la siembra directa. Y yo creo que nadie preveía que Argentina iba a ser el 90% o el 95% en siembra directa. Pero gracias a Dios surgió eso. Yo creo que debemos mucho al entusiasmo de los técnicos y de los productores que trabajaron mucho con esto, ¿no? Y se convirtieron en pioneros, productores pioneros en siembra directa, investigadores técnicos pioneros en siembra directa y lograron lo que hoy tenemos en nuestras manos. Pero ya se está hablando de otras cosas que vienen en la agricultura, también como ir cambiando estos paradigmas que hace tanto tiempo se vienen utilizando. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, aquí estamos aferrados a lo que es la siembra directa en la República Argentina. Y así hoy hemos llegado al momento de hacer un alto en la huella y nos disponemos a desencillar. Y mientras lo hacemos, algún fragmento más de esta rítmica versión de una obra musical que nos entrega la gran orquesta de Frank Purcell, que bajo el título de La Flor de la Canela, hoy nos despide hasta dentro de una semana. Que la pase bien, con salud y muy buena producción. Chao.